Hola, bienvenido a un video más sobre las matemáticas. En esta ocasión vamos a ver la clasificación de los triángulos, las dos que nos hace falta, que es acutángulo y obtusángulo. Entonces vamos a poner aquí el acutángulo. Y vamos a poner aquí acutángulo. Vamos a empezar con este, que es el acutángulo, y me dice que los ángulos de cada uno de los componentes del triángulo es menor a 90 grados. Por ejemplo, tengo A debe ser menor a 90 grados, el ángulo B tiene que ser menor a 90 grados y el ángulo C tiene que ser menor a 90 grados. Cada uno de ellos, si cumple estas tres, significa que es un acutángulo. Ahora lo que nos queda, hacer es demostrarlo o comprobarlo cómo nosotros podemos conseguir un ángulo acutángulo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un punto A cualquiera y un punto B también, cualquier punto. Vamos a juntarlo. Muy bien, perfecto. Entonces yo tengo el punto A y también tengo el punto B. Yo lo que quiero es que A y B sea un ángulo menor a 90 grados. Entonces tengo que hacer primero la base limitoria de 90 grados. Para esto pues utilizamos el compás y trazamos 1, de esta forma y hacemos el trazo 1, 2, del otro lado también 1, 1, 2. Cabe resaltar que la medida es la que usted decida, no hay una restricción en eso. Ahora vamos con el tercero, que es simplemente sacando la medida de las dos mencionadas anteriormente. Tenemos 1, 2. Tenemos estos dos puntos, punto 1 y el punto 2. Estos dos puntos vamos a hacerlos de forma punteada, porque es imaginaria. De esta forma. Del otro lado también juntamos B con el punto de esta forma. Así nosotros ya tenemos un ángulo de 90 grados, ángulo de 90 grados en forma de A, y también nosotros tenemos un ángulo de 90 grados en B. ¿Cómo puedo conseguir el punto C? ¿Cómo consigo el punto C de tal manera que también sea un ángulo menor a 90 grados? Bueno, ¿cómo lo podemos hacer? C tiene que estar dentro de estos parámetros. ¿Estamos? O sea, que C debe de estar siempre entre estas dos líneas imaginarias. En cualquier parte. Puede estar aquí, 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 pero siempre debe estar dentro de estas dos líneas imaginarias. Entonces vamos a poner que C lo vamos a poner aquí.
Como C está dentro de estas dos, entonces sí podemos hacer un ángulo que sea acutángulo. ¿Estamos? Entonces voy por mi regla. No sé dónde la dejé. ¿Sale? Aquí la tengo. Y voy a juntar el punto C con A. Y el punto C con B. De tal manera que en A ya no tiene 90 grados, sino tiene un ángulo menor a 90 grados. Y esto entonces cumple la primera especificación. Luego, el ángulo B ya no es 90 grados, sino que es menor a 90 grados. También cumple la especificación. Y aquí C, el ángulo C, si yo quiero hacer una paralela con el ángulo A y quiero formar este ángulo, también será un ángulo menor a 90 grados. ¿Estamos? Entonces nosotros tenemos un acutángulo y esta es la forma muy fácil para poder hacer este tipo de ángulos. Recuerda que simplemente formamos de A a B un ángulo de 90 grados, líneas fantasmales, y C debe de estar dentro de esas líneas. Así de sencillo. Bien, ahora vamos con el siguiente ángulo que se llama obtusángulo. El ángulo obtusángulo tiene igual, cualquiera de los tres lados puede ser menor a 90 grados, pero un ángulo sí tiene que ser mayor a 90 grados. Entonces vamos a ver que aquí tenemos el ángulo en A debe ser menor a 90 grados. El ángulo basados en B también tiene que ser a 90 grados. Pero aquí el ángulo en C, este sí tiene que ser mayor a 90 grados. O sea, un ángulo obtuso. ¿Cómo se hace entonces el ángulo obtuso? Muy bien, aquí me lo voy a comer tantito. Pero basándonos en este ejemplo, podemos ver que C tiene que estar ya no dentro, sino afuera. Vamos a ver. Voy a utilizar el mismo ejemplo que tenemos nosotros aquí, basados en A y B. Y lo único que voy a hacer va a ser alargar la recta fantasmal en cada uno de los puntos. Por eso dije que me iba a comer ya el punto C. Igual lo hacemos con la recta de C del segunda recta fantasmal. Y ahora voy a utilizar el cuadrante que se encuentra de este lado. Así. Entonces tengo A y B y tengo la columna que es imaginaria, que cualquier punto que esté dentro de la columna imaginaria nos dará un obtusángulo. Pero si yo quisiera un punto que esté afuera de la columna imaginaria, tendría entonces un obtusángulo. Veamos dónde lo podríamos poner. ¿Qué te parece si lo ponemos aquí? ¿Estamos? Date cuenta que el punto C está fuera de los límites imaginarios. Entonces, al momento de formarlo, de unir el punto C con el punto A, al momento de unir el punto C con el punto B, efectivamente tenemos un ángulo obtuso, donde nosotros encontraríamos el ángulo obtuso. Bueno, veamos. Aquí, como este ángulo está dentro de la línea imaginaria, entonces podemos notar que el ángulo es agudo, o sea, menos de 90 grados.
Aquí el punto C también tiene un ángulo menor a 90 grados. Pero aquí en el punto B nosotros tenemos un ángulo mayor a 90 grados. ¿Por qué? Porque si tú te puedes dar cuenta, está o se tiene que abrir más de la línea imaginaria para llegar al punto C. ¿Estamos? Aquí lo podemos ver. Aquí en el punto B tiene su línea imaginaria, que equivale que de aquí, desde donde empieza hasta acá, tenemos 90 grados. Como la recta es mayor a esta línea, entonces es un ángulo obtuso porque es mayor de 90 grados. Entonces vamos a ver, A tiene un ángulo de 90 grados, o sea, tiene un ángulo menor a 90 grados, porque se encuentra dentro de la línea imaginaria. B es un ángulo que es obtuso, o sea que tiene mayor a 90 grados. Y C es un ángulo también agudo porque es menor a 90 grados. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, si nosotros marcamos una línea que es perpendicular al punto C, nos daremos cuenta que este ángulo está menor a esa línea perpendicular. De tal manera que tendríamos menor a 90 grados. Y así es como nosotros podemos ver un ángulo acutángulo, que todos sus ángulos son menor a 90 grados, y un ángulo obtusángulo, que tenemos un ángulo mayor a 90 grados. No puede haber dos ángulos mayores a 90 grados. No podríamos. Lo único que nos queda aquí pues, es colorearlo. Podríamos colorear todo este ángulo, que es obtusángulo. Y también nosotros podemos colorear todo esto que nosotros vemos aquí, que es un obtusángulo. Bueno, por mi parte eso es todo. Esperamos que usted tenga un excelente día. Hasta luego.